El Enclave Salvaje es una de las grandes facciones de Tamaris, pero a su vez es la facción más conflictiva de todas, tanto en su relación con las otras facciones como en sus relaciones internas. Contrariamente a lo que muchos creen, el Enclave Salvaje no son los orcos, sino que están formados por orcos, tabrosi, sátiros y los goblins, que son jinetes de wyvernos. ¿Cómo llegaron a unirse estas criaturas tan diversas? Eso lo vamos a ver en este capítulo de la historia de Tamaris. Los primeros orcos aparecieron en el monte Colmillo Aterrador, donde los picos irregulares y el terreno accidentado hacían que solo los más fuertes puedan sobrevivir. De ahí que los orcos tengan una gran fortaleza física. A medida que la población fue aumentando, los recursos se fueron haciendo cada vez más escasos y los orcos tuvieron que expandir su territorio, formando nuevos asentamientos más allá de las vastas llanuras. Hacia el año 450 se comenzaron a formar los primeros clanes orcos, pero la relación entre estos clanes nunca fue pacífica y organizada, sino más bien fría, y a menudo estallaban en conflictos. Pero a veces la necesidad es más fuerte y esto hace la unión inevitable. En el año 645, una gran cantidad de monstruos comenzó a migrar desde el norte helado hacia los territorios orcos, y los orcos enfrentaron una crisis de supervivencia. Para montar una defensa, los jefes de los distintos clanes se reunieron para discutir estrategias. Esto resultó en la primera alianza orca, que ayudó a romper la barrera del individualismo de los clanes y hacer frente al desafío. Esta alianza puede considerarse como el inicio del Enclave Salvaje. Viendo que una unión los beneficiaba, los orcos vieron una gran oportunidad de volverse más fuertes si se aliaban a los tabrosi. Según las leyendas, estas majestuosas criaturas nacieron de las vastas y verdes praderas del centro de Tamaris. Pueblo modesto y honesto, los tabrosi nunca se involucraron en guerras innecesarias y durante siglos las tribus tabrosi disfrutaron de una existencia pacífica en el plató Hierro Frío. Pero eso cambió con la llegada de los humanos a esta región, alrededor del año 650, cuando varios grupos de cazadores se adentraron en el territorio de los tabrosi con la esperanza de capturarlos para vender sus cuernos. Esto inició una guerra brutal que los tabrosi no tenían chance de ganar solos. En ese momento, los clanes orcos ya habían formado una confederación y decidieron que podían beneficiarse enormemente si acudían al pedido de ayuda de los tabrosi. De esa manera, se estableció la alianza orco-tabrosi, que juntos lograron repeler a los humanos. Aprovechando esta situación, una gran cantidad de orcos se fue mudando poco a poco a la región de Lorkhan. Poco después, el clan orco, conocido como el clan Hierro Frío, encontró abundantes depósitos de hierro frío en esta región y descubrió que este material podría usarse para crear armas mucho más fuertes. La explotación a gran escala de estos recursos causó la ira de varios tabrosi, liderados por el clan Pezuña Negra, pero cuando este clan intentó expulsar a los orcos del plató, el capataz tabrosi Kari se enteró de esto y los reprendió. La alianza orco-tabrosi los beneficiaba a todos, y entrar en conflicto con los orcos solo iba a lograr debilitarlos. Los únicos que se beneficiarían de eso serían los humanos, así que las cosas entre orcos y tabrosi deberían seguir pacíficamente durante siglos. Por esta época también se unirían los goblins al Enclave Salvaje, pero en este caso no se trató de una alianza de beneficio mutuo, sino de algo mucho peor. Los goblins provienen del bosque de cuervos y se sienten como en casa entre sus cuevas oscuras y húmedas, pero como los orcos seguían prosperando y creciendo en número y los recursos seguían siendo escasos en sus tierras, estos seguían expandiéndose. De esta manera, el bosque de cuervos se convirtió en territorio orco durante su expansión hacia el este en el año 672, y muchos goblins fueron forzados a la esclavitud. Los orcos ordenaron a los goblins que cavaran minas bajo tierra, completamente desconocedores de la presencia de manuscritos y planos en lengua enana enterrados. Los goblins continuarían descifrando estos documentos y crearían un método para la fabricación de pólvora. Un día, alrededor del año 900, la noticia de un derrumbe a pequeña escala llegó a los orcos, quienes los consideraron una ocurrencia común, pero no sabían que esta explosión anunciaba el comienzo de la fabricación secreta de pólvora por parte de los goblins. Por supuesto, tal poder no podría controlarse fácilmente, pero ¿qué importaba? Los goblins se unieron con entusiasmo. Tal vez el día de su liberación estaba cerca. Aprovechando que su poder e importancia había aumentado al ser los únicos que podían crear explosivos, los goblins decidieron rebelarse contra la esclavitud por parte de los orcos. Pero esto no fue suficiente y los orcos lograron frenar a los rebeldes.
Si bien estas revueltas fracasaron, el entusiasmo de los goblins por los explosivos siguió aumentando, y con el tiempo se perfeccionó hasta convertirse en una verdadera apreciación de las artes explosivas. La habilidad técnica cada vez mayor y el poder puro de los explosivos de los goblins llamó la atención del jefe Kurrata del enclave salvaje, quien seleccionó especialmente a un grupo de goblins destacados para ayudar a reforzar el poderío militar del enclave salvaje. Pero nos estamos adelantando en la historia porque mientras los goblins se perfeccionaban en el uso de los explosivos, cosas importantes sucedían en varios frentes del enclave salvaje. Años de asaltos permitieron expandir los territorios orcos, pero también provocaron conflictos esporádicos cada vez peores entre los clanes. Finalmente, en el año 1150, estalló la guerra entre los clanes enemistados. El clan Pezuña Negra, que eran los Tabrosi que estaban en desacuerdo con que los orcos hagan lo que quieran en sus tierras, aprovechó los conflictos internos que estaban sufriendo estos para incitar un movimiento de resistencia contra los orcos, principalmente contra el clan Hierro Frío. El líder de los Tabrosi, Mara, ordenó en secreto el asesinato del capataz Tabrosi Kari en un intento por incitar aún más las tensiones entre los orcos y los Tabrosi. El hijo de Kari, Beru, escapó por poco de un intento de asesinato y huyó al norte en busca de ayuda de los orcos. A medida que el conflicto crecía en escala, los jefes de los clanes orcos se mostraban cada vez menos dispuestos a seguir gastando recursos. Fue así que acordaron celebrar el Duelo de Honor, un concurso cuyo vencedor ganaría el derecho a gobernar la alianza. Muy pronto, la arena se llenó de una multitud ruidosa y sedienta de sangre. Uno por uno, valientes jóvenes guerreros dieron un paso al frente para enfrentar su destino. Nubes de polvo oscurecieron el sol mientras los rugidos frenéticos rasgaban el cielo. Finalmente surgió un vencedor, Kurrata, del clan Garras Grises. Su destreza en la batalla y su fuerza eran incuestionables, y los otros clanes se inclinaron ante él. Poco después de haber reclamado el título de jefe, Kurrata conoció a Beru, el Tabrosi exiliado, a quien ayudó a regresar al plató Hierro Frío. Con ayuda de las fuerzas de Kurrata, Beru mató a Mara y fue nombrado capataz Tabrosi. Gracias a esto, Beru prometió lealtad a Kurrata, comenzando una amistad profunda y duradera entre los dos. Además, Kurrata tomó una decisión sobre la situación que originó los problemas entre orcos y Tabrosi. El clan Hierro Frío debería pagar impuestos sobre las actividades mineras que ejercían en Lorkhan, que ahora estarían controladas. De esa manera se sofocó la rebelión del clan Pezuña Negra. Pero esto no fue lo único importante que sucedió en esos años. El clan Diente de Dragón, que hasta ahora había sido poco conocido porque no tenía nada que los haga resaltar, logró capturar a un wyverno que tenía el ala y hombros heridos. El jefe del clan decidió usar a este wyverno como cebo con la esperanza de obtener una recompensa aún mayor. Lo que no sospechaban era que el wyverno herido era en realidad la reina de los wyvernos. Usándola como carnada, lograron capturar muchos wyvernos más. Aprovechando esta oportunidad, su objetivo era el de crear una nueva fuerza militar, unidades aéreas que monten sobre los wyvernos. Por supuesto, un tema importante a discutir fue quiénes debían ser los jinetes de los wyvernos. Los orcos eran demasiado grandes y voluminosos y serían una carga demasiado pesada. Pero había otras criaturas entre las filas del enclave salvaje cuyo peso y tamaño los convertía en los candidatos perfectos: los goblins. Y no solo su tamaño era perfecto, sino su habilidad por el manejo de explosivos que los convertía en la legión perfecta, los jinetes de wyvernos que tiran bombas desde el cielo. En parte a raíz de esto, la situación de los goblins llamó la atención del jefe Kurrata, quien decidió finalmente otorgarles la libertad a aquellos goblins que eran útiles para la batalla. Esto condujo a una mejora en las condiciones de los esclavos goblins restantes, ya que dejó de estar permitido venderlos o maltratarlos a voluntad. Ahora, muchos esclavos goblins trabajan en las ciudades del enclave salvaje como trabajadores agrícolas y de la construcción o como bomberos. Sintiéndose más fuerte que nunca, las razas del enclave salvaje liderados por Kurrata decidieron marchar hacia Hollendale y declarar la guerra a los humanos, pero esta es una historia que afectó a todas las facciones de Tamaris y será contada en otra ocasión. Las últimas criaturas que se unieron al enclave salvaje son los sátiros, criaturas mágicas que durante siglos vivieron en el exilio o en la oscuridad después de que se vuelvan al lado oscuro y los celestiales les hayan declarado la guerra. Pero esta también es otra historia y será contada en otra ocasión.
Lo importante para el capítulo de hoy es que, a pesar de estar acostumbrados a estar solos y a desconfiar de cualquiera que se les acerque, se vieron obligados a unirse a un grupo más grande después de los sucesos de la Noche de las Estrellas Ardientes, sabiendo que solos no tenían chance de sobrevivir. Por esto decidieron unirse, aunque de mala gana, al enclave salvaje. Juntos, orcos, tabrosi, goblins, wyvernos y sátiros forman una de las facciones más importantes de Tamaris, la facción que más se caracteriza por su agresividad y daño físico gracias a la gran fuerza física de sus imponentes guerreros.